la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted. Bueno, pues un jueves más estamos aquí con todos ustedes para comenzar este programa que, por cierto, parece que tiene bastantes seguidores, porque a través de las redes sociales se nos puede escuchar y la verdad que sí que están respondiendo bastante bien y es un programa que interesa bastante. Vivencias y historias de Vitigudino. Contemplan pero se callan y pasan. Como lo mismo, el nombre mismo lo dice, pues trata de todo lo que se ha vivido en Vitigudino, que han dejado pues huella en todos estos años. Esta mañana tenemos con nosotros a Pedro Pérez Blanco. Pedro, buenos días. Buenos días. Y a Joaquín Bernal. Buenos días, Joaquín. Buenos días. Hay que pedir disculpas porque Abel Herrero no puede estar con nosotros, está convaleciente, pero vamos, que para el próximo semana ya me llamó esta mañana, me dijo que estaría con nosotros, así que nada, encantados de poderle tener de nuevo aquí en estos micrófonos. Bueno, señores, hoy tenemos un programa, a mí me encanta. Lástima no hemos podido tener ningún invitado presente, si lo vamos a tener a través del teléfono, porque algunos de los que tendrían que venir se han ido de vacaciones, 2 personas en concreto que habíamos contactado. Bueno, pero nosotros el programa lo seguimos y ya hablaremos con ellos también cuando regresen. Vamos a hablar de lo que eran antiguamente las lecherías, todo lo que conllevaba, sobre todo el hacer el queso. La gente vendía leche a particulares, ahora ya no se puede hacer porque ahora prácticamente todo está prohibido. Pero antes sí que la gente hacía su propio queso, cuando sobraba la leche la vendía a los vecinos, a los amigos. Era habitual ver a las personas, a la gente con su lechera. Era aquella que era de plástico, de acero inoxidable, ir a la casa de aquellas personas que tenían vacas, más bien, no ovejas, vacas, a buscar ese litro de leche, que era lo que se utilizaba, litro o 2 litros, para desayunar por las mañanas e incluso para cenar. Bueno, ¿por dónde comenzamos, Pedro, Joaquín? Bueno. Pues yo poco puedo decir porque de este tema me tenéis que disculparse muy poco. Bueno, pero tú en tu casa teníais vacas, ¿no? Lo que sí he visto es que todo ha evolucionado, como todas las cosas de la vida, y entonces todo el mundo pues tenía sus vaquitas, hacían su queso en casa, y ahora sin embargo les es más cómodo comprarlo en el supermercado, ya. Todo lo que se necesita. No, pero es que ahora ya casi está como prohibido vender la leche así a granel, ¿no? Sí, por sanidad. Por sanidad, demás. Claro. Por sanidad. Bueno, mira, yo quiero comenzar, pero de la historia del queso, porque si hablamos lo que es, y claro, ¿qué quisiera yo más que saber cómo se comenzó a hacer el queso? ¿Cuándo se comenzó a hacer? Pues no lo sé. Sé que hace siglos, porque si te vas, Pedro, a leer el Lazarillo del Tormes, ya el ciego con el que iba Lázaro, ya aquel, su bocado preferido era el queso. El queso y el queso y la jarrita de vino. Claro, exacto. De aquella de barro. Y si nos ponemos con el que escribió el Don Quijote, con el amigo Cervantes, lo llamo amigo porque para los escritores es muy bueno yo, todos son, aunque yo no sé escribir, pero todos son amigos míos porque a mí me gusta mucho leer. Don Quijote de la Mancha. Pero te voy a Don Quijote de la Mancha, pues verás que el bocado preferido de Sancho, en las forjas siempre llegaba al queso. Pero te voy a cortar un poco, Joaquín. Sí, dime. ¿Has visto tú el chiste este, que es primero el huevo o la gallina? Pues aquí, ¿qué es antes? ¿La leche o el queso? La leche. Pues empieza a hablar de la leche. Claro. Por supuesto. Vamos a empezar a hablar de la leche. Bueno, ya. Yo vamos a hablar de la leche después, sí, pero yo quiero hablar eso del queso, que sabía por qué el queso viene tanta fama en Vitigudino, fue muy famoso. Y la leche, pues mira, yo no puedo hablar de muchos sitios de fuera de exteriores, pero sí, había grandes cabriadas por aquí cerca. En Pozos de Hinojo había una cabriada muy grande. Otra había en San Cristóbal de los Mochuelos. Estás hablando de cabras. Sí, para el de cabra, claro. Ajá. Las ovejas,
pues era en todos los pueblos de nuestra comarca. Todos los pueblos de nuestra comarca, todos los agricultores tenían ovejas. Y me refiero, vamos a ver, a Vitigudino, que muchos que nos llamen, que muchos estarán escuchando, que le pasó lo que a mí, fueron pastorcillos, guardaron aquel rebaño pequeño de ovejas, de 30 ovejas, 40 ovejas o 60 ovejas como mucho, que era el que mayor ovejas tenía. Ahora que era el tiempo cuando se apartaban, porque se tenían todas juntas, llamaban a la piara, en un sitio que la guardaba un señor de todo el pueblo, guardaba una o dos, piara grandes había o tres, aquí en Vitigudino, pero entonces había muchos pastos comunales, y estaban, claro, todos divididos por los pastos comunales, pues eran libres, no estaba tan como ahora dividido, cercado, las fincas estaban todas libres, y llegaba al sitio para donde se araba, que se mandaban las ovejas, la parte que estaba libre, y después se le mandaban también un tiempo a comer a la dehesa, que era cuando mejor leche daban y cuando mejor queso. El queso mejor era el de la dehesa de Vitigudino, debe tener unos pastos muy finos y muy buenos. Pues por eso era por lo que el queso de aquí se apreciaba tanto. Bueno, pues es lo que llamamos la tropa de ovejas. Por cada una. Y antes de que llegara la Navidad, se desahijaban, que decía, se vendían los corderos. Pedro de eso sabrá mucho, que su padre compró muchísimos muchos miles de corderos. ¿Tu padre que era comprador? Sí, compraba ganados. Tratante, se llamaba así, tratante. Sí, tratante. Y en Navidades, como tú dices, muchos miles de corderos mandaban al matadero de Bilbao, de Barcelona, de Madrid. Al de Madrid. ¿Por qué al matadero de miles Bilbao? Y miles. ¿Por qué al de Bilbao no había aquí matadero? Sí. No, pero es que allí los llevaban porque desde allí ya lo compraban los carniceros. Ah, vale, ¿Sabes? sí. Porque eran cantidades enormes, y vendía muchísimos. Y en Navidades todos los corderos de la zona los sacaba él prácticamente. Sí, sí. ¿Tu padre se llamaba? ¿Cómo se llamaba tu Evangelista padre? Pérez. Evangelista Pérez. Había algunos otros compradores, pero él compraba muchísimo y vendía muchísimo. Mira, el mercado de Medina del Campo era importantísimo, el más importante de ganado lanar en Medina, y siempre era el que más ganado llevaba. Todos los sábados, 2 camiones, 3 camiones de ellos. ¿De dónde los...? ¿De aquí de la zona? De toda la zona, sacaban muchísimo. Date cuenta que la gente de la zona vivía de la oveja. Ahora viven más del vacuno. Pero antes vivían de la oveja. ¿Y aquí en Vitigudino también? En Vitigudino y en todos los pueblos de la comarca. Había muchísimas ovejas. Había gente que tenía 100, 200, y había muchísimo. Ahora ya se vive más del vacuno que de la lanar. Sí. Pero antes había miles y miles de corderos. Pero porque el ganado ovino da mucho más trabajo. Hay que ordeñar, hay que ser más pendiente. El vacuno es bueno, la vaca, en fin. Más libre, la dejan en el campo, más libre. La oveja era más constante, sigue siendo más constante. Sí. Mirad. Hay gente que sigue con muchas ovejas, sí, aunque todo el mundo se queja de que no son rentables. Bueno, yo desconozco. No son rentables, pero ahí están. Lo desconozco. Y el trabajo es enorme, como tú dices. Sí. Ordeñar en la mañana, ordeñar en la tarde, sacarlos a comer pastos, echarle pienso porque el pasto no es suficiente. En fin, da mucho trabajo. Aunque os digo que desconozco mucho todo este tema. Luego hablaremos con una persona. Pero muchísimo había en la zona de lanar. Ahora ya no lo hay. Ya no lo hay, no hay tanto. Vendían los corderos, vendían la lana. Es verdad, la lana. Había laneros que compraban la lana, esquilaban y había lana y tal. Pero desde que llegó el nylon, Pedro, pues la lana bajó. No fue yo ahora más recuerdo, fíjate. Eso es así. Recuerdo el hambre que pasaría mucha gente, o pasaríamos, no lo sé, que se mataban muchos corderos en el corral de mi casa para llevar a esas plazas que te digo, Barcelona, Madrid, Bilbao, y había cola de gente de Vitigudino que llevaban sus herradas y sus recipientes para coger la sangre y coger las tripas, y lo aprovechaban en las casas. Sí, claro, la sangre se cocía. Había mucha necesidad entonces. Bueno, pues había cola para recoger la sangre y las tripas de los corderos que mataban en mi casa. Tristes. ¿Dónde vivías tú, Pedro? En la calle San Roque, enfrente de la residencia. Enfrente de la residencia. Sí, enfrente de la residencia. Ahí viviste. Y eso demuestra el hambre que se pasaría en Vitigudino, En todos los sitios en todas era partes, igual. Mira, en todas partes. Era tiempos de la posguerra. Claro, sí. En todas partes, pero ahí te va a comentar. Era un crío, pero quiero comentarte una cosa al respecto, Joaquín, discúlpame un momento. Yo recuerdo mi madre, que quiero hablar de ella porque fue lechera de toda la vida, que traía la leche Vitigudino, y venía a casa de a María la Vaquera, ¿puede ser?
No, venía a casa de Cipriano Repila, el Vique, que llamábamos El aquí. Vique, bueno, por ahí. Y me acuerdo que decía que cuando ellos hacían queso en casa, había, como dices tú, cola de gente porque, bueno, cola. La gente iba a buscar suero. Dice, Sí, y el sí, suelo, sí. aparte te soltaba la tripa, pero iban a buscar suero, lo cocían otra vez para sacar un poquito de requesón. O beberlo, no sé. Dice Se que, bebía. o sea, que fíjate el hambre que se pasaba. Mira, María Teresa, cuando yo iba a escuela de pequeñito, que yo fui poco a escuela, porque por eso le quería decir antes a Pero lo de las ovejas. Cuando yo iba a escuela, pues tenía algunos amiguetes que eran labradores, que tenían su tropilla de ovejas y hacían queso. Por ejemplo, en la suegra de Paloma, la madre de Chan, la de abajo, que vive en allí frente al piso de San Nicolás, la señora Massimina y la señora Belino hacía queso. Y tenía un hijo que murió pobrecito jovencito cuando iba conmigo a escuela. Y íbamos con él y nos tenía un tazonito de aquellos de barro a cada uno, íbamos 3 o 4 amigos para tomar el suero. De suero, el suero calentito, anda, no estaba rico. Y íbamos como vamos. Esperábamos el día que hacía queso, estábamos ya esperando a la puerta. A la hora ¿Los del suero. calostros podría ser? ¿Eh? Calostros ¿Los no. calostros? No, los calostros no. cuando paré la Calostros es vaca, otra Ah, cosa. sí, sí, sí. Era el suero y después se Tenías hacía el razón. requesón también. Pero yo te iba a comentar cómo era la estropa de las ovejas, que se ahijaban los corderos. Y entonces ya cogía, cada uno tenía un pastorcillo. Ahí me tocó con 8 años ser pastorcillo. Dejar la escuela. Mi libro fueron las ovejas. Mi primer libro. Y salíamos de aquí en la mañana, había que salir con ellas, con la tropa de ovejas, cogíamos la dehesa, pues nos daban muchas veces a las 9 de la mañana a la plaza de toros. Fíjate, eso en el invierno, en el mes de enero, Y vas con las ovejas y no volvía hasta las 6 de la tarde. Ah, era de pastor. Todo el día en el campo. Y cuando venías a casa, claro, en casa había que ordeñarlas. Tenían que llamarle el aprisco donde se metían con unos El aprisco, cañizos de madera y se ordeñaban en una colodra, creamos que la hacían los alfareros, que era de barro, grande, un poco picuda, tenía un pico, y aquello se ponía abajo, te sentabas en un tajito que tenían con 3 patas, agarrabas por el ubre la oveja con la mano izquierda y entonces la traías hacia la colodra. No la dejaba salir, estaba cerrado. Le ordeñaba las 12 titas y cuando terminaba de escurrirle, le daba media vuelta al cuello de la oveja y por tu espalda salía para atrás, pues estaban las que se habían ordeñado ya. Iban saliendo y hasta que se ordeñaba la última, después ya es cuando salían las ovejas en la mañana al campo. Había que tenerlas ordeñadas a las 9 de la mañana. Ordeñabas. ¿A qué hora ordeñabais, Joaquín? ¿Cómo? ¿A qué hora ordeñabais? Pues mira, a las 8 de la mañana. Y en los O corrales. antes. Y si había 2 o 3 ordeñando, pues se adelantaba mucho, pero cuando había uno solo, pues oye, se adelantaba poco, aunque fueran pocas, porque daban guerras, las había que no se querían dejar, agarrar, y cuando era muchachillo, como me pasaba a mí, pues algunas veces la oveja y yo nos caíamos. Claro, y la colodra te también. tiraba. Te caía la oveja. Bueno, pero de eso a la historia del queso. Pues, Pero cuéntame, Dime. sígueme contando, porque Pero esas a medias. fíjate ahora que hay ordeñadoras Claro. sí, ya. automáticas. Ahora es diferente. que es Entonces muy era a diferente. mano. ¿Cómo cambia No, el- pero Mira. cuéntame, una vez que ordeñabas todas las ovejas, Sí. ¿se guardaba la leche dónde? Se guardaba la leche de la colodra, se echaba en una cantarita que solía ser de chapa. Sí. Y se echaba allí, y entonces, pues como no eran muchas, lo sabía que no eran muchas, pues se reunían, y la leche la reunían, la juntaban todos, juntaban 3 o 4, y cada 3 o 4 días, pues uno hacía queso, con toda. Se guardaba la leche. Guardaban la leche en casa. Tenían un sitio siempre en las casas de los labradores que eran sido productores, pues se veía un sitio donde era más fresco, pero entonces no había frigoríficos, era frigorífico por su ausencia. Sí. No había frigorífico ni sitio de conservación. La conservación era un local donde fuera lo más fresco posible, que era fresco, que estaba cerrado, que la leche no se podía tapar del todo, pero le ponían por encima un paño a la boca de la cántara para que las moscas y los demás insectos y bichos le entraran, y se colocaban en un rincón de aquel local, de la casa donde estaba fresco. Ajá. Y allí se mantenía la leche pero claro, no tenía que mantenerse mucho rato, porque te digo, si se reunían entre 3, el que tenía para hacer todos los días queso, pues lo hacía todos los días. Pero el que no tenía para hacer queso todos los días, pues se reunía con 2 o 3 y hacían cada 3 días. Entonces la leche se la llevaba uno. Ya. Sí. Y el queso lo hacía bueno, luego nos hablarán de cómo se hacía el queso, esas Bueno, cosas. el queso, mira, era muy fácil. No, Joaquín, no me lo cuentes porque No. luego me lo van a contar. Bueno, pues Es que- entonces nada. Exacto. No lo contamos. Contamos como lo que estaba diciendo, como era el guardar el ganado. Pues con aquel ganado, figúrate lo que era, que llevabas una manta Sí. cortita, de poco, con un palito en la mano y te acompañaba un perro. Siempre. Siempre. Con el perro y las ovejas. Pues ibas con tus 30, 32 ovejas, y yo fui las que empecé a guardar. 30, 32, ¿con qué edad? ¿Eh? Joaquín, ¿con qué edad guardaste las ovejas? Con 8 años. ¿Con 8 años? Con 8 años, sí.
Con 8 años empecé a guardar las primeras ovejas. Madre mía. Bueno, y con otro... Mira cómo años... sería lo que me pasó, una anécdota, no fue anécdota, fue verdad. Aquello fue aquí, donde está el depósito de butano, de lo allí había otro valle. Y por allí venía un regato, y un día me cogió una nube que llovió muchísimo para allí con las ovejas, y a las ovejas pues me las llevaba al pasar el arroyo, me las llevaba, yo las quería sacar y me llevaba a mí también. Menos mal que llegó un señor mayor y nos sacó las ovejas a mí, si no nos ahogamos todos. Es que con 8 años... Con 8 años yo ya era pastorcillo. Fíjate, con 8 años. Sí. Pero si todavía es un niño que no sabe que ni... Bueno, si ya te dije, ya hablé antes, ya dije antes que mi libro fueron las ovejas. Yo cuando aprendí a leer, pues... ¿Y para quién era tu jefe o tu dueño? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba entonces? ¿Quién era tu...? ¿Cómo se llamaba? A la persona que tú le cuidabas las ovejas, ¿cómo se llamaba? Mira, el primero que lo guardaba las ovejas... Claro. Se llamaba Saturnino. ¿Pero cómo se llamaba? ¿Tú te referías a él como el dueño de las ovejas? Sí, bueno, yo le hablaba de usted, le llamaba señor Saturnino. Después fui con el señor Vicente, que era hermano, y después con otro. Y cada año con el suyo. Y iba más que nada porque decían en casa lo que hablaba Pedro, que si entonces se pasaba un mal por la mantención. O sea, que ibas a trabajar Porque, por la mantención, para que de comer solamente. Después que ordeñaba las ovejas te ponían un buen cuenco de leche con sopa de palmigada y era el desayuno. O sea, que ibas con 8 años solamente para la manutención. Sí. Poco más. Si te daban alguna peseta eran pocas. Eran poquitas. ¿Y con quién estuviste? ¿Con el señor Saturnino? ¿Qué más? Sí. Y después con el señor Vicente, que era su hermano. Allí me trataban muy bien. Aún viven sus hijos, viven 2 hijos suyos y con aquellos me trataban muy bien. Y después fue con otro señor que era el suegro del señor Vicente, el señor Pedro López, porque se ha puesto enfermo, uno que era el que andaba con el que hacía lo del campo y tenía que el que andaba con las ovejas a hacer lo del campo y fui yo de pastorcillo y ahí me trataban muy bien. Aquello tengo que hablar que era muy bien. Oye, y era que tenía más ovejas, aquellos se hacían queso todos los días. Ajá. Joaquín, es que hay algunos que tenían hasta 200 y 300. Sí, ovejas. Claro. Tú cuidaste 30, has dicho. Sí. Hombre, paridas, muchos tenían los que tenían poquitas, pues tenían 30 o 32, las que empecé a guardar el 32. Más no podría con 8 años. Y como no sabía contar, con 38 años, pues todos los días me faltaba alguna. ¿Verdad? Joaquín, ¿cuánto? Porque dice que en San Juan se ajustan pero no seréis vosotros, los criados. Y si no, en San Pedro. No, nosotros entonces era así, era de palabras. Era de palabra entre unos y otros, y era el tiempo que se ordeñaban las ovejas hasta que venía el mes de mayo, un poco antes, que ya era cuando las reunían todas en una piara grande, y era un señor solo que las guardaba todas juntas. Ya todos pertenecían a la piara que llamaban, y entonces ya pues nosotros ya sobrábamos a escuela o a trabajar en otro sitio. O sea que tú comenzabas, ¿en qué fecha a cuidar ovejas? A los 8 años empecé. ¿Pero en qué fechas? ¿Enero, febrero? ¿En qué fechas del Hombre, año? comenzabas en octubre. Antes de octubre. Pero octubre ya empieza el colegio, o la escuela. Claro, en octubre ya había colegio, pero había que ir a guardar ovejas, no ibas al colegio. Y estabas excusado de ir al colegio, ¿sabes? O sea, empezabas en octubre y terminabas... Porque había que comer. Y terminabas en mayo. O sea que en mayo ya se dejaban de ordeñar. Prácticamente toda la escuela. Tenía la oveja, tenía que cubrirse para después tener el cordero, pues antes de Navidades, claro. Para que Navidades el cordero ya estuviera criado y se pudiera vender. Que era cuando más valían los corderos de la Navidad, cuando más corderos se mataban. Se mataban en todo tiempo y algunos pues antes, pero bueno, el que tenía muchas, pues ordeñaba muchas menos, porque ordeñar un centenar de ovejas era mucho. Tantas, si era una persona o 2 solos, pues fíjate, aunque había un pueblo que sí, que se ordeñaban más, pero iban bastantes, porque como eran de más, por ejemplo, yo vi en pueblos como en Moronta, que se reunían 5 o 6 a ordeñar la piara, y cada uno tenía el día de leche para el queso, se ayudaban unos a otros y hacían el queso, y aquí se vendía el queso. Aquí el queso de aquí era muy, muy apreciado, pero muchísimo. ¿De Vitigudino? De Vitigudino. Se vendía en la plaza del mercado los martes, pues había puestos de queso, venían andando a vender el queso desde Valsalabroso, con una cesta a la cabeza, y 6 quesos o 7. A venderlos a la plaza del mercado. Desde que hay 11 kilómetros o más. Es decir, ¿cuántos kilómetros? Andando él de allí con los 7 quesos a la cabeza de una señora hasta la plaza del mercado. Y si no los vendía, pues agárrate, para volver para allá con ellos otra vez.
pero se vendían casi siempre. Aquí vino una señora que yo la conocí muchísimo a comprarlo de la Fuente de San Esteban, la señora Josefa Bernal. Tenía una tienda de ultramarinos arriba en la plaza, pegando donde había una tienda muy grande que era de Francisco, ahora el apellido se me va, pero el señor Francisco, y al pie tenía ella la tienda. Ella era viuda ya, venía con una saya de aquellas que usaban, grandes, y cuando venía al mercado, decían las que vendían, las de Barcelabroso País, que ella le compraba muchísimo, y decían que era muy rácana, que discutía los precios. Pero venía otro señor, venían de más sitios, y venían más, no ella sola, venían más, y venía otro señor, yo de los que conocí, de Fermoselle, que aquel era Emilio Miranda, compañeros míos que trabajaron en Tomar Gonzalo, lo conocen también bien. Aquel traía, pues, antes de venir, mandaba por un camión un montón de cajones que los tenía preparados, donde colocaba muy bien los quesos, y aquel venía, arrasaba con todo lo que había. ¿Y los vendía, compraban los quesos en la... Los compraba en la plaza del mercado, en los martes. Los martes que venían iban a la plaza del mercado, porque los vitivinos, pues, estaban vendidos, los que hacían aquí, vendidos a la clientela, a la misma gente de vitivino. Y ya sabían, oye, que fulano hace queso, que tal, oye, ya sabes, ahí me guardas 3, ahí me guardas 4. Y así vendían el queso aquí. Aquí casi guardaban mucho para el consumo. Claro, para el consumo propio. Y luego para el consumo propio muchísimo. Guardaban. Era muy socorrido, el queso era muy socorrido. Una taja de queso, como decían, cuando iba con las ovejas te metían un trozo de queso, un trozo de morcilla y un par de torresnos y ya tenía la comida. Eso, y te iba a decir, y claro, entonces el queso ya lo hacían también para el consumo. Claro, para el consumo de casa. De casa muchísimo se usaba. Ponían en la despensa una tabla colgada del techo y en esa tabla lo colocaban los quesos. En el curadero del queso. Tenían unas habitaciones especiales donde era el curadero del queso, cada uno tenía en su punto y se cobraba en la tabla. Había que cada ciertos días se había que darle la vuelta porque el queso cuando se iba secando pues soltaba un aceite, una grasilla muy... y había que darle la vuelta. Eso para no se le fuera todo, le daban cada X tiempo la vuelta. Parece que muchos los metían en tinajas con aceite. También. Sí. El queso. Sí. Eso. Era no ya grandes. Sí, para el queso. Con aceite de oliva, aquello era muy rico. Y estaba muy apreciado el queso metido en aceite. El queso de aceite, mira, en los bares como tapa lo ponían. También había muchos bares con especialidad en muchos sitios, no en mi tío Dino, en muchos sitios, que su especialidad era la tapita de queso en aceite. Te ponían en un plato que tenían un plato de madera, ¿no? Y tenían ahí el trocito de queso cortado y cortaban un trozo muy grande y lo cobraban bien. Ahora se venden tarritos con el aceite y el queso en trocitos chiquititos, cuadraditos, como dados, se vende el queso metido en aceite. Pero antes sí, lo que dices tú, había una especie de... que era de barro. Unas tinajas de barro. Era de barro, no era tinaja, llevaba la medida del queso, así alto, como un embudo. Eran ollas, que las ayudaban alfareros y hacían especiales para eso. Yo tengo alguna de ellas. Sí. Y entonces, eso se iban poniendo los quesos y se rellenaba de aceite. Y ahí se iban sacando. Se cubría de aceite y después se iban sacando el trozo de queso. Porque después que lo cortaban, a la mitad o menos y lo volvían a meter en el aceite, para que se conservara. Pero eso es fuerte, pica, vamos. Se conservaba pero mucho. Está buenísimo, Bueno, cuéntanos, porque no solamente había de ovejas, había leche de ovejas, sino también de vacas. Aquí había mucha... También hacían queso de vaca, pero bueno, ese era peor. No, pero aquí había... No se apreciaba como pero de oveja. Joaquín, vamos a ver desde el principio. Aquí, ¿cuánta gente se dedicaba más o menos tenía vacas? ¿O cuántas vacas podíamos hablar de censo de vacas? No, lo que pasa es que... Vacas bastantes. Había muchas vacas en los domicilios, en los corrales, y los tenían más para el consumo familiar. Suizas, vacas lecheras suizas. Sí, para el consumo familiar. Si luego sobraba algo, era la que vendían. Se la vendían al vecino o a otro amigo o tal o cual, pero las vacas las tenían más para el consumo familiar. Sí. Para aquí, Pedro, había algunos, perdona. Lechería, ¿no? Vendían a la lechería. Eso fue posterior. De la lechería hablamos, fue posterior y hablamos. Otro día. Pero aquí había señores que con 2 vacas o 3 suizas y vendían la leche por las casas, pues vivían. Y vivían a base de bien. Sí. Y ganaron para comprar su pisito y para comprar con 3 vacas, Bueno, porque vacas y luego la vaca la mantenía casi el campo. Había que tener poco para mantenerlas. Había que ordeñarlas, lo que se echaba de comer en casa, que había que ayudarlas, claro. Y después vender la leche. Yo conocí, pero la vaca y viven aquí muchas que vendían la leche. Pero volvemos a la que la vaca da menos trabajo. Ahora la gente se ha volcado más con la vaca, el vacuno.
que ha dejado un poco más... La mayoría de las vacas aquí había en la dehesa comunal. En las mañanas todo el mundo soltaba el ganado y lo llevaba el vaquero a la dehesa. Y Sí. luego y en las tardes ese mismo ganado el vaquero las traía a las casas. Pero a las casas no sería, cada uno iría a buscar su vaca, ¿no? Sí, no, No. iban. Iba Pero cada uno a su casa, Sí es ella. curioso, si Las vacas iban solas. las vacas ya conocían casi el camino. Claro. Claro, Conocían el camino. Vamos a ver, vamos a hablar para que nos entendamos o que nos entiendan. La gente llevaba las vacas, las tenía en sus casas en los corrales Sí. y a cierta hora de la mañana las llevaba a la vaquería. Había un vaquero ¿Y las llevaba a dónde? a las dehesas. A la dehesa. dehesa comunal o a los valles. Vale. Y en las tardes, ese vaquero que había, Sí. que era para Volvía. todo el pueblo, las traía. ¿Hasta dónde? Venían, bueno, yo recuerdo por todas las calles de Vitigudino Sí, había. pero el vaquero ¿hasta dónde las llevaba? Las Pues traía hasta donde está el barrio de San Nicolás, que era el mercado. Y Y ahí había ya un las pilar dejaba. ahí y ahí Después, ya las dejaba. muchas vacas ya sabían el camino Y para ir a cada casa. una pero es que yo Sí, recuerdo sí. de pequeña que cada una se iba a su casa, ¿no? Se iba a su casa, sola. cada una. O sea que las calles de Vitigudino estaban invadidas de las vacas que se iban a sus casas, De ya se ven el vacas. camino. Igual Sí. que había de cerdos, que había el porquero, pues los llevaban a la dehesa, en la mañana en la tarde los traían, ¿Los cerdos? los cerdos, el porquero, Sí. y salían los cerdos ya corriendo directamente a su casa, sabían ya el camino. Claro, porque le iban a dar de comer. Esos animalitos, Iban a comer, ¿no? claro. Ahí en Igual que casa las vacas. comían más. Pero sí. había también porquero aquí en Vitigudino. Sí, Sí. también hubo porquero. Y un yegüero, el señor que cuidaba las yeguas, Sí, sí, con las sí, sí. caballerías. Bueno, también. Sí, también. Había Pero vaquero, me estáis hablando pastor, de- yegüero y ¿Cuánta porquero. cabaña de ganadería había aquí? Había mucho. Había mucho ganado. Porque estamos hablando de que Mucho. si había una persona para cada de estos animales, había mucho ganado aquí. Sí, había muchísimo Había ganado. mucho. Mira, la calle de Santo Toribio y la calle que es por donde está el convento de la Madre Agustina, es esa plaza. Ahí en las mañanas era imposible pasar por ahí, porque no dejaban de pasar las vacas. Una y otra, 4 o 5 seguidas, después Y la otras calle San 4. Roque y montones y de Santa tiempo. Ana, Claro. Mataderos. Y en la por todo tarde- el pueblo había. Al venir para acá, y el matadero se llamaba porque estaba el matadero, estaba en la calle del convento. Que es más Ahí arriba. del matadero tengo que hablar algo porque mi abuela fue la que estaba en el matadero. En el matadero donde está ahora donde está el parque. Sí. Ahí vivía Bueno, mi pues abuela ese toda lo la vida. conocí yo Pero es hacer. que mucho antes existió otro matadero Sí. en la calle Matadero. Claro, pero eso se llama calle Ah, del pues acá en la matadero. calle del matadero. Al lado de San Román y de los hermanos Fuentes. Donde, Allí había un efectivamente. matadero. Claro, Y que se ahora llama en la calle el matadero. han hecho viviendas, pero allí había un matadero. Ah, Yo lo recuerdo de pequeño. Ese fue Tenía un primitivo. pozo, mataban Sí. las terneras, las desollaban, Sí, sí, sí. lavaban allí todo en un pozo que había. Sí, había un Eso- pozo. Ese era el matadero de antes. Después ya se hizo en la calle Santana, en la calle Santana. abajo el matadero. Se en el hizo por parque. allí, donde está ahora la oficina de empleo. Claro, ahí es donde estuvo mi abuela. Claro. Mi abuela, veneranda, toda la vida estuvo ahí, viviendo. Y yo me acuerdo venir a jugar ahí al patio, que tienen un patio, ahí estaba... Y mi abuela vivía muchos años porque eran los que estaban para abrir y cerrar el matadero, creo. Sí, sí, puede ser, puede Sí, ser. sí. Puede Era ser, la sí. madre de, el hermano de mi padre, que ha sido herrero de toda la vida aquí en Vitigudino. Pero ya que te digo que anteriormente había otro matadero, Sí. en la calle Matadero, precisamente. Y no se Bueno. conserva nada de eso, ni De eso fotografía, ni nada de De eso alguien nada. de ese. Han construido viviendas aquí, Ujú. Fíjate, porque claro, por eso se llama calle Matadero. por eso. Bueno, volvemos a hablar de las que me decís que teníais. Vaquero, tenéis porquero. Había porquero. ¿Y cómo era lo del Y yegüero. porquero? ¿Y quién? Yegüero, que era que cuidaba, Ah, de las yeguas también. cuidaba las yeguas y los Bueno, caballos y los Vamos burros, por partes. que había Lo muchísimos. Lo del que cuidaba los cerdos. ¿Cómo se hacía aquello? A ver, El porquero, había uno que se llamaba el porquero. Sí. ¿recordáis nombres? El señor Pablo. Pablo, Me acuerdo yo Pablo, bien. ¿qué más? Padre de Vivía Tata y de, en la calle de Marta. Convento, al lado de mi casa. Vivía Sí. en una casa pequeñita, allí vivía el porquero. ¿Y qué, Allí vivía, y qué tenía sí. que hacer el porquero? ¿Cuál era Pues su misión, mira, trabajo? tener que recoger los cerdos que llegaban de todos los domicilios. ¿A dónde? Los recogían ellos no sé dónde, quizá en la plaza del convento, como tú dices, o algo así. O sea, que la gente No, no. llevaba Después los lo- cerdos Y allí. después los llevaba a la dehesa. No, a la de esa no iba. Mira, te rectifico porque eso no era así. Él porque lo recogía por las calles, pasaba por las calles donde
tenías que abonar una cota porque te guardaran el cerdo, ¿eh? Y cada uno que votaba, pues ya sabían quién era. Y pasaba por allí. Y los iba llevando todos juntos, le sacaban el cerdo y él iba a... Y lo llevaba, y lo reunía casi siempre, si no estaba sembrado para allá, aparte en Val de las Yeguas, mucho en Prorredondo. Prorredondo iba con la... Y era siempre del lado que había 3 hojas, que llamaban la hoja del Socorro, la hoja de Salamanca y la del Camino de Guadramiro. Y entonces, un año, una no se sembraba. Era que le llamaban las aradas, que aquello era... Y allí no iban los cerros, por los cerros alzaban, aunque era obligatorio llevarles con una argolla para que no pudieran alzar. Las argollas que se ponían en el hocico del cerdo. En el hocico, para que no pudieran alzar. Y él porque los llevaba y los tenía en el campo todo el día. Los llevaba en la mañana, para allí, y en la tarde los traía. Y en la tarde traía igual, los soltaba, cuando llegaba a la entrada era igual, venían por calle de la Huerta muchas veces, de muchachos salíamos a verlos, porque venían, y cada uno llegaba ahí, bien sabía, y cada uno llegaba ahí, cuando llegaba a la calle de la Huerta, allá donde está lo del Herminio, cada uno iba para su calle, no se equivocaba. Pero ahora la pregunta del millón, ¿dónde estaban los cerdos? ¿Dentro de las casas? Había corrales. Había corrales. O sea que en las casas de Vitigudino existían corrales. Había muchos corrales porque había mucha gente que vivía del ganado y del campo. Mucho. O sea que lo que ahora son viviendas en Vitigudino, hace unos años eran corrales. Efectivamente. No en el centro del pueblo, no. Pero había, había muchísimos corrales. Esa de Santa Ana. Por ejemplo, en la calle Santa Ana pues no había corrales. En esta de Pedro Velasco tampoco. Pero me ibas aquí ya para abajo, para la calle del Moral. Y para otras calles, pues, para el Caño Grande. Todo ya estaba lleno de corrales. Estaba la casa y el corral al lado. En el barrio del Mercadillo, donde se hace el Mercadillo. Igual, con todo eso, claro que te digo. Muchos corrales hay por allí. En los de Ajido. Aquello había muchísimo. Todos hacían su casita y hacían el corral al lado. Porque tenían que tener el ganado. Y en el corral pues tenía varios departamentos. Tenían cerdos, tenían vacas, llamaban una palabra que era casillo. Tenían el caballo, tenían de todo. Tenían los casillos, cada uno para su especie. Y a las vacas había que atarlas a la pesebrera, que tenían los pesebres hechos de piedra o de madera, pero aquí eran casi todos de piedra de cantería. Yo he visto... Con unas argollas las ataban y allí daban de comer. Ahora yo he visto uno que tú dices, Joaquín, en la calle donde se pone el mercadillo, la otra calle, no me acuerdo cómo se llama esa calle, que es muy ancha, que da a Santiago, al parque, hay una casa, y yo he pasado en alguna ocasión y hay como una cuadra al lado, y tenían abierta, y he visto ahí unas pesebreras. Digo, anda, mira, aquí había o vacas, porque eran pesebreras, tenían que ser vacas sí, vacas. Las pesebreras, que era pues vacas. Todavía se conservan, comederos, llamaban los comederos. Sí. Comederos, sí. Sí, y había de granito hechos. Yo creo que las he visto de granito, y luego las había de madera. Una piedra grande y había el circulito excavado, sí. Y allí le echaban la paja y el pienso. Porque aparte de que lo que comieran en la de esas o en los valles, en las tardes le tenían que dar de comer. Claro, por eso venían tan ligeritas a casa. En busca de la comida, que ahí daban de comer. En busca del pienso y de la paja. Las que tenían que trabajar con ellas, que tenían que arar o tirar del carro, pues se había que atenderlas más, había que ponerle de comer, porque si no, no vivían. Y le decían que tirar, si no, tenían fuerza. Y había que tratarlas, si era así. Sí, y como te digo, le llamaban pesebreras porque había que apajar, que llamaban. Había un señor encargado en las casas grandes y de los pueblos, que era el que apajaba las vacas. Entonces iba con un cesto grande lleno de paja, del que tenían, ya que le habían, después de haber recogido las eras que se llevaba para casa, tenían en su local con el pajar, que llamaban. Iba con el cesto y le iba echando en cada pesebre, pues unos de paja y un puñadito de harina de algarrobas, o de centeno y cebada mezclado, porque la de centeno solo hacían que era malo, lo hacían de diferentes formas. No fue que yo fuera un técnico en eso, pero sí que lo viví, porque de chaval me tocó andar por ahí. Hasta los 13 años. Los 13 años comencé a aprender el oficio de albañil. Madre, Joaquín. Porque uno que iba conmigo, que íbamos juntos a guardar las ovejas, él guardaba el de su casa y yo guardaba las del otro señor. Y íbamos juntos, éramos más o menos él, un año más joven que yo. Y un día pues nos reunimos los dos y dijimos, si el oficio peor es ser pastor. Esto no puede ser. Dice, yo voy a ir a casa, pues mira, me dijo él, ¿por qué no vamos llorando a casa y decimos que no queremos ser pastores? Teníamos 13 añitos. Pues tiene razón. Pero fíjate, él lo mandaron a estudiar y él hizo la carrera de maestro. Y ahí me mandaron a aprender el oficio de albañil. Que no sé qué sería peor, Joaquín. Así que no sé qué era peor, guardar las ovejas o andar con... Joaquín, ¿y cómo era el día a día de cuidar las ovejas? ¿Qué hacías? Porque un día de invierno largo, ¿qué hacíais? Lloviendo.
un día de invierno eso largo lloviendo, pues mira, nos reuníamos, como íbamos bastante más, pues ya las ovejas cuando se ponían a comer en un sitio que se quedaban quietas comiendo, que andaban en un círculo, no las dejábamos salir de allí, aquel círculo, el otro tampoco, nos reuníamos y jugábamos a la chirumba. ¿Tú no viste nunca lo que era la chirumba? Sí, me lo has contado. Jugábamos a la chirumba, y pues allí nos entreteníamos, hacíamos una buena lumbre, entonces no estaba prohibido hacer lumbre en ningún sitio, y no prendimos fuego nunca, y hacíamos buenas lumbres, hacíamos una lumbre y allí comíamos la merienda. Después con las ovejas ya de allí se marchaban, ya no paraban quietas, pues había que irse detrás de ellas. A ver, que ponerse delante para que no se fueran, no hicieran carril, como se iban corriendo, para que fueran un poco extendidas comiendo y tuvieran... Pero Joaquín, tú me dices que juntabais las piaras de ovejas. ¿Y cómo las separabais? ¿Cómo se conocían las ovejas? Ellas solas. Se separaban muy bien. ¿Sí? Sí, efectivamente. Cuando llegaba, juntaba las ovejas. Vale. Y los dos juntos, y cuando llegabas a cierto punto, yo por ejemplo cuando era lo del caño, pues la juntaba con la del señor Vicente. Y cuando llegamos ahí, te ponías a la puerta de los corrales y te ponías delante de ellas. Y las dabas en nombrar y unas salían para el corral suyo y otras salían para el otro. Unas se dividían. Era muy difícil que se quedara una. Sí. A veces sí se quedaba alguna en lo contrario, pero pocas. ¿Pero pocas cómo veces. que las nombrabas? ¿Las nombrabas? Hombre, cada una tenía su nombre. Una se llamaba Paloma, otra se llamaba Careta, otra, en fin, cada una tenía su nombre. Otra llamaba La Churra, La Merina. ¿Y ellas conocían ya el nombre? Y ellas pues las nombrabas y claro que conocían el nombre. Y si había alguna que le dabas, mira, la hacías llamar la mansa, porque le enseñabas que del pan que te sobra dar un trocito de pan. Y eso le encantaba a las ovejas también. La llamabas, mira, venían, cuando te veían, cuando la llamabas que te ponías un poco aparte, venía derecho a ti como pues si fuera un perrito. Aparte de que se conocieran las ovejas, pues todas como son dices, iguales, y se separaran parece. ellas porque se conocían, los dueños acostumbraban con un pintura a ponerle una manchita de pintura en el lomo. Unos tenían roja, verde, roja o verde o esto, otro. Sí. Uno es un circulito, otro es una cruz. Los que tenían muchas. ¿Y las orejas? Porque en las orejas le ponían la señal. También. La oreja. Le llamaban el cercillo. ¿Le cortaban la oreja o le hacían algo? Le llamaban... le tenían bastantes nombres a la señal que de pequeñita, las que iban a dejar para casa, las corderas, pues aquellas con una tijera le hacían una señal en la oreja, le cortaban un trozo de la oreja. Y cortaban un trocito que cada uno tenía su señal. Sí. Y entonces por la señal las conocías. Ahí no había problema. Por la señal, por la oreja se conocían las que eran de una persona y que eran de otra. Porque la misma señal no lo podían hacer los mismos todos. Tenía que ser diferente. Llamaban cercillo, despuntado, eso me acuerdo. Y no me acuerdo nada más así, pero que... Oye, había una cosa que llamaban que cuando una abeja se ponía modorra, que no sé qué modorra, ¿no se le cortaba un trozo de oreja para que sangrase? Sí, había que sangrar, porque entonces pasaba, mira, yo ahora cuando hablaban tanto de las vacas locas, digo, si locas entonces las ovejas y las vacas también, le daba que le llamaban modorras. Sí, modorras. Las ovejas modorras o las vacas modorras. Y las tenía que, el que entendía, pues le hacía un sangrado especial, que a lo mejor alguna, pero sobrevivían pocas, ¿sabes? La que le daba la enfermedad esa sobrevivía poco. A aquella, ¿sabe lo que le pasaba? Que le iba el cuchillo a la garganta y ya sabes, aquí no se desperdiciaba nada. Pero absolutamente nada, aquello se comía, hombre. ¿Y las machorras? La machorra es por la que no hablando así como no había parido. Aquella no había tenido cordero, estaba machorra. Pues aquella se dejaba para el año siguiente, si era buena, para ver para el año siguiente que se criaba. Si no, pues el padre de Pedro compraba las machorras, porque había una época en que se vendía la machorra, y esas iban al matadero también, y eran más gordas, estaban gordas, y esas eran las más gordas, y daban mucha carne, y claro, se iban al matadero, y las compraba también, los evangelistas iban por los pueblos comprando machorras, cuando llegaba la época de ellas, que eran esas que no se habían cubierto, pues en el mes de julio o junio, más adelante, agosto, pues septiembre, pues entonces ya estaban machorras. En septiembre ya estaban machorras, esas muchas, las que no valía para criar, pues las quitaban, claro, porque no producía. Pues decían que la oveja era la que más le daba por eso, porque mira, dice, varias cosechas la oveja. La oveja daba la lana, entonces se pagaba bien la lana. Daba el cordero y daba la leche. La leche y luego la carne. Y luego la carne de la oveja. Y del cordero. Y el cordero, lo que daba el cordero, la carne del cordero, que era maravilloso, claro. Y por aquí los corderos eran muy buenos, porque aquella clase de ovejas que había por aquí, aquellas que
que eran muy buenas. Había algunas merinas que eran muy buenas, pero las otras, las churras que decían, eran buenísimas. Y aquellos corderos se apreciaban muchísimo, y aquella leche, que no era lo mismo, daban poca cantidad, no es como esta que daban, pero era muy buena la cantidad. Joaquín, había varias razas de ovejas, ¿no? Sí, sí. La merina, la churra. La churra era más para carne, creo, ¿no? Sí. Mira. Y lana. La leche de la churra era mucho mejor. Claro. Mira, yo tengo al otro lado del teléfono a una persona, se llama Águeda, y ella conoce muy bien qué era lo de hacer queso, lo de cuidar ovejas, porque en su casa lo vivieron. Águeda, buenos días. Buenos días. A ver, cuéntanos un poquito, porque estamos hablando, tú vives en Aingal de los Aceiteros. Sí. Bueno, quiero que me cuentes un poquito cómo era la vida del pastor. Pues la vida del pastor era todas las mañanas levantarse pronto y salir cuando no se ordeñaba, claro, y salir con el ganado a comer. No se oye. Y cuando se ordeñaba, pues también se levantaban pronto, iban a ordeñar, y cuando ordeñaban traían la leche a casa para echarla en un barreño, para que la de la mañana siguiente también la unían, dijéramos, y le echaban el cuajo para que cuajara la leche, para que se pudiera hacer el queso. Pero el cuajo, ¿de dónde salía el cuajo? Bueno, antes no había cuajo, antes había, y todavía hay, la Isabel, tú sabes que la tiene, cabezas de unas hierbas que hay en los huertos muy altas, y eso echa una hierba que la ponían en la noche al remojo, y en la mañana la machaban, y lo que salía de esa hierba, lo poquito que salía, se lo echaban a la cuajada, y es cuando se hacía el queso, dijéramos, la cuajada. Sí. De ahí luego ya, cuando estaba hecha la cuajada, pues ya se hacía el queso. ¿Y el queso cómo se hacía? ¿Y entre quiénes lo hacíais? Uy, pues ¿sabes qué pasaba? Que si hacía una vecina el queso, pues las otras la ayudábamos. Y si lo hacía a mi madre o así, la ayudaban las otras. Se ayudaban unas a las otras. Pero, ¿cómo se hacía? A ver, cuéntame qué utilizabais para hacer el queso. Unos aros de madera. Se iba cogiendo con un cogedor, no sé cómo les llaman, de estos, como si fuera una coladera. Y se iba cogiendo la cuajada y se echaba en los aros esos. Y ahí estabas un rato grande, venga a estripar, hasta que el queso estaba bien unido. ¿Me oyes? Sí, perfectamente, te vamos escuchando. Sigue, continúa. Y una vez que estaba ya bien unido, pues se quitaba de ahí, se metía en la salmuera con sal y agua. Águeda, pero primero no se le ponía un paño. Sí, bueno, hay quien se lo ponía y quien no. Era más bonito porque quedaba más redondo con el paño. Ajá, sí. Y entonces ya, como te digo, ya se hacían el queso y lo metían en la salmuera con agua. ¿La salmuera qué es? Agua y sal. ¿Y la medida cómo se hacía? Sí, espérate. Y le metían un huevo, que si el huevo se iba arriba, entonces ya estaba la salmuera bien. Y si se iba abajo, pues le faltaba sal. Y hasta que el huevo no se iba arriba, pues no dejaban de echar. Hombre, le echaban la sal suficiente al agua digamos a la salmuera. Aquí se le llamaba salmuera. Ajá. El queso. Se guardaba de unas veces para otras, no muchas, porque si no se ponía ácida, claro. Pero ahora ya no hace nadie queso, ya la vende la leche. Pero sí. ¿Cuánto tiempo tenía que estar en la salmuera el queso? Pues a lo mejor 24 horas. ¿Y una vez que estaba ya en la salmuera las 24 horas, se procedía a qué? Lo sacaban y lo limpiaban bien limpio, ¿no? Y luego lo ponían en una tabla que tenían preparada, con unos papeles o trapos blancos, debajo del queso para que no cogiera mal ese. Y estaba, pues hasta que se secaba, se ponía dorado, como se dice. Pues se secaba y se ponía amarillo. Sí. Eso lo daba él mismo, el queso mismo. Pero bueno, de vez en cuando había que moverlos y limpiarlos, porque a veces cogía mal por afuera un poco de cosas. Bueno, había que quitárselo. Sí. De vez en cuando había que quitárselo. Con un poquito de agua, un trapito limpio, pues se limpiaba. Y luego había una cosa que a veces había que curar el queso. Cuéntame qué es eso.
¿Curar? Sí, había que vendarlo. No. Cuando el queso se abría. Ah, bueno, pero los menos, no, porque no. Es que le ponían un trapo, cuando se hacía el queso, le ponían un trapo blanco en, ¿cómo se llama? Donde se mete el queso, cuando se hace. Ay, Sí, no me acuerdo. en los aros. Eso. Ahí se le ponía un trapo siempre, porque quedaba el queso más redondo y más bonito. Sí, pero había veces que con el calor no se abría y salía la manteca y había que curarlo, volverlo a poner como si fueran unas vendas y atarlo. No, porque cuando salía la manteca era cuando el queso era bueno. Pero si se abría antes de tiempo, ¿no se hacía eso? Yo No. creo que sí. Yo que sepa, no, hija. Yo recuerdo que en alguna ocasión sí se Pero ha hecho. sería cuando era tierno. Claro, cuando estaba ya tierno, que estaba ya... Cuando tenía la costra amarilla, Sí. que si hacía mucho calor, se abría. Se abría, pero era bonito cuando se abría, porque el queso es que era bueno. No, claro, era mantecoso. Claro, la manteca esa era riquísima. Sí. Y luego ese queso se consumía durante todo el año. Claro, y el que tenía mucho, pues la vendía. ¿Tú recuerdas a cómo se vendía el queso? No. Yo entonces ya, claro, que va. A muy poquito. Ya. Pero no recuerdo, ¿no? ¿Cuánto? Y luego se hacía el requesón. Sí. ¿Cómo se hacía el requesón? Pues el requesón de lo que escurría el queso cuando se hacía, ese era el suero. Y luego eso se ponía en un caldero al fuego y se le iba dando vueltas, venga vueltas, hasta que el requesón subía arriba. Y ya cuando el requesón subía arriba, con una estrelladera, se iba sacando para las... Otra vez que no sé lo que es, no me acuerdo cómo se llama. Requesoneras. Para los aros no, era para las donde estaba el requesón, requesoneras. Sí, que eran de zinc o eran Eran vasos de zinc que tenían agujeritos, ¿no? Sí, exacto. Y luego también había otras ay, no me acuerdo, De barro No, y también las había de mimbre. eso es, lo que te quería decir, eso, la mimbre. Es donde mejor estaban. Sí. Entonces echaba ahí lo que había salido de cocer el suero, se iba rellenando y se hacía el requesón. Eso era el requesón, ¿no? Ese era el requesón. ¿Y qué se hacía con el requesón? Pues comerlo. Sí, pero a la gente que había ido a ayudar a hacer el queso, ¿qué se le hacía? Le daban un requesón. Se le daba un requesón, ¿no? Sí. Que iba normalmente la gente, bueno, cuando se iba a casa, luego iba la dueña de que había hecho queso a llevarle requesón a casa. Sí. Pero era muy rico, aquel requesón es que era riquísimo. No es como este de ahora que no... Bueno, está más industrializado también. Claro. ¿Tú no has vuelto a hacer queso? No. Pero ahí en Aigal hay gente que hace queso, ¿no? Sí, pero poco ya. La sabes que no hace la Loli. Ya. La Loli lo hace para que la gente vea, gente que viene también de país fuera y quiere ver cómo se hace. Claro. Pero si no, ya no hace nadie. ¿Tú recuerdas de pequeña, tú has ido a cuidar alguna vez las ovejas? Sí, ¿Fuiste? claro, dime. Sí. Mucho. ¿Con qué años fuiste? Pues tendría 14, 15 años. ¿Y cómo era en la vida de ir a cuidar ovejas? ¿Cómo Pues era? mira, todo el día con las ovejas, todo el día. Lloviese, hiciese calor, daba igual, ¿no? Ah, sí. Bueno, en el verano las juntaban y había un pastor que si había 4 o 5 amos de las ovejas que había entonces, pues pagaban a un pastor y en el verano se hacía cargo el pastor. Pero en la primavera y el otoño tenía que ser el dueño de las ovejas. A lo mejor había 4 o 5 dueños de todas esas ovejas y cada uno cogía las suyas. ¿Y qué hacías en el campo durante todo el día? A lo mejor calcetines. Calcetines de lana para los hombres o nada, pero sí, siempre se hacía algo. Calcetines de lana hacíais, sí. De la lana de las ovejas vuestras. Exacto, sí. ¿Qué más hacía con la lana? Porque yo sé que alguna gente hacía refajos, mantas, ¿no? Y mantas, como tú dices, muchas cosas las hacían. Cuando se hacía la motila, que era un día grande en las casas, sí. ¿No? ¿Esa lana qué se hacía con ella? Esa lana, si le hacía falta para ellos, dejaban, vamos a poner 3 o 4 millones o 5, y los demás los vendían. A nada, porque no se la pagan a nada.
Se la pagan un poquito. Ahora mismo no se la paga nada. Pero escúchame, la lana, cuando se quedaba el dueño de las ovejas con la lana, ¿qué se hacía con ella primero? Tenía que lavarla. ¿Y dónde la lavabais? Pues en el regato. ¿En el regato o en el río en algunos casos? O en el río, claro. No, entonces, en aquella época, el regato corría bastante. Y la lavaban en el regato. ¿Pero cómo se la lavaba la lana en el regato? Si no se lo llevaba el agua, ¿cómo hacíais? No, mira, en la noche la ponían en agua templada, a remojo, a la lana. Y luego al día siguiente claro, tenían que tener cuidado, como tú dices, para que no se la llevaran. Ajá. Sí. Y entonces la poníais en remojo con agua caliente. ¿Y al día siguiente qué se hacía? Lavarla. ¿Con qué la lavais? ¿Con jabón de sosa que hacíais de siempre? No, ya le echaban en el agua caliente, le echaban un poco de tubo de jabón. Jabón de sosa que el que se hacía en las casas. Sí. Vale. Sí. ¿Y después qué se hacía? Y luego la lavaban en el regato, como te digo, la lavaban bien lavada, quedaba blanquita. Y No. echaba mucha porquería, claro, de todo el año. Pues fíjate, hasta pulgas tenían las, ¿o no? Pues sí, garrapatas más bien. Garrapatas también, o sea que los esquiladores que iban a esquilarla saldrían esquilados, ¿no? Sí, Bueno, a veces. una vez que se tenía ya lavada, se ponía a secar, ¿dónde? Pues como, igual que la ropa, o encima de haces de leña, ¿sabes? Para que no se cayera. De haces de leña. Había leñeras por la calle y se ponía. Claro. Vale. Y una vez que estaba seca, ¿ya qué se hacía? Pues hacía, como te digo, calcetines, yo muchos hice. Pero habría que hacer otra cosa para que salga el hilo. Hilarla. Hilarla. Es que no me lo cuentas, es que me lo cuentas. A ver, se hilaba. ¿Y dónde se hilaba? ¿Y quién la hilaba? Las mujeres mayores de entonces. ¿Y dónde se hacía? Donde era la reca y el uso, ponían en la reca arriba la lana y luego ellas con el uso la iban tejiendo y haciendo y haciendo y haciendo. Haciendo lana para luego hacer los... Ovillos, vamos. Exacto. Se hacían los ovillos. Sí. Pero claro, esa lana quedaba blanca. Entonces, ¿qué se hacía para que fuera de color? Ahora tenían, ¿Y cómo se tenía esa lana? bueno, eso sí que no sé si decir, compraban en donde vendían esas cosas, compraban el color que querían y luego la metían allí cuando la agua estaba cociendo, la metían allí en la lana. Ponían a cocer agua, echaban el colorante y metían otra vez la lana. Exacto, Y ya cogía color. exacto, el color que ellas querían cogían el tinte. Y con eso se hacían los calcetines, ¿no? Sí, los rezajos, muchos jerseys que todavía ahora hay. Pero eso no picaba mucho. Claro que picaba, Los jerseys picaban. claro que picaba. Pero daba igual, porque era lo que había. A ver, otras cosas no había y para abrigar, mejor que eso nada. Claro. O sea, y los calcetines se hacían con las, ya como siempre, con las 4 agujas. 5. ¿A 5? 5. ¿Cómo 5? Sí, hombre, las 4 que están en el calcetín metidas y la que va haciendo. Lo que ibas pasando, tienes razón. Oye, ¿y tú aprendiste a hacer calcetín? Pues no te digo que sí. Claro, pero ¿a qué edad? Pues cuando iba con las ovejas a los 14 o 15 años. Donde O sea, que tú con 14 y 15 años ibas a cuidar ovejas y aparte tejías ya los calcetines, hacías jerseys y refajos. No, jerseys y ovejas yo nunca hice. Ah, ¿no? Los calcetines, que era lo que más se podía llevar con las ovejas, eso sí, hice muchos. A mi cuñada Concha muchos le hice. Sí. Claro, que luego eso, una vez, luego sí se salía, como decía el rotón, la patata del calcetín, había que zurcirlo y se utilizaba de nuevo la misma lana para zurcir el calcetín. Sí, así es, así. ¿Cómo, Águeda, tú, bueno, de echar de menos aquella época para nada, ¿no? No, pues sí me gustaría, ¿qué te crees? Porque le caía a la hija. Ya, pero aquella vida era muy esclava. Se pasaba frío en invierno, se pasaba calor en verano. Sí, porque no tenía ni calefacción, bueno, la leña que se quemaba en las casas. Ajá. Sí, eso sí. A ver, Joaquín te quiere hacer una pregunta que lo tengo aquí. Joaquín. Sí, mira, yo te quería preguntar. Cuando guardabais las ovejas, ¿no llevabais el uso para...? Espérate, que yo te explico.
no lleváis el uso para guardar, para recoger, para la lana, donde se ataba el copo de lana, que llamaban, y no iba por los zarzales donde las ovejas siempre dejaban lana, recogiendo el copito ese y poniéndolo en el uso, poniendo el uso y después hilando? ¿Vosotras no lo hacíais por ahí? Si cogíais la lana que dejaban las ovejas en los zarzales, no, eso no. Bueno, no. ¿O sí? Por aquí sí. Las ovejas que se prendían en los zarzales. Sí. ¿Que dejaban lana? No se venían a coger. No, eso no, porque era solamente la que se cogía cuando se hacía Claro, las motilaban. la motila, ¿no? Una vez al año las motilan. Que todavía se sigue haciendo, la gente que tiene ovejas. Sí, mira, y si hace poco tiempo la hizo, José también y los demás igual. Ahora trae gente para motilarlas. Claro, que antes se hacía con aquellas tijeras que había de motilar, se juntaban ahí un montón de gente, y ese día era un día importante, ¿no? Porque era, la motila es un día de comida grande, de fiesta, ¿no? Guisaban un cordero y lo que fuera más, claro. O sea, que se guisaba un cordero, que era poco habitual guisar cordero, ¿no? La machorra. Bueno, ahora ya sí se usa así. Sí, pero antes... No. O la machorra, me dice Joaquín. Sí. También, sí. La que se guisaba, ¿no? Sí, ahora eso ya se acabó. La machorra parece que la gente ya no la quiere. No, porque es de oveja como si éramos vieja y entonces ya... Sí. Pero sin embargo, en Aigal hace una fiesta que yo creo que es el carnaval, que se come la machorra. Ay, eso no sé nada. Bueno, yo sí, te lo digo, que se solía hacer. Bueno, Águeda, que ha sido un placer tenerte con nosotros, ¿eh? Gracias, hija. ¿No te gustaría volver a lo de atrás, no? No. Para nada. Yo creo que no, vamos, que no. Vale. Porque, oye, no es que estuviera mal, pero... No. Fíjate, domingos y todo, tenía que ir con las ovejas. Lo que pasa que yo no sé, bueno, tú con 15 años, ¿hasta qué años estuviste cuidando ovejas? Pues, luego ya a los 19 o 20 ya me fui a Barcelona. Bueno, yo estuve con mi tía Felipa también dos años. Pero con 20 años, desde los 13 años o 14 hasta los 20 que te fuiste a Barcelona, estuviste cuidando ovejas toda la vida. Bueno, en los inviernos. Bueno, en verano no, porque dices que se juntaban, ¿no? Exacto. Pero, ¿y el colegio? Bueno, así no, al colegio sí iba, sí. Buena escuela. Sí iba, pero si teníamos que ir de repente que mi padre nos necesitaba o algún hermano, no había colegio. O sea que era la subsistencia, ¿no? Me imagino. Claro. Bueno, Águeda, ha sido un placer charlar contigo. Vale, gracias. A ti, igual. hasta luego. Adiós, hasta luego. adiós. Bueno, qué dura, Joaquín, que tú nos decías, pero qué dura fue la vida en el campo, ¿eh? Sí, aquello era muy duro, muy duro. Y mira, aquí, como decía, pero yo recuerdo aquí, y no hace tantos años, yo ya andaba yo con el camión y ver las señoras que iban a guardar ovejas, chicas jóvenes y mayores. Y como te digo, llevar siempre el uso, que es el palito ese que iba arriba, sí, con unas mimbres. Claro. Y allí llevaban el copo de lana, que le iban con el usillo, moviéndolo para hilarlo. Yo lo vi, yo eso lo he visto. Bueno, pues lo llevaban para ir hilando, y pasaban por los zarzales, por los sitios donde las ovejas habían pasado, que pasaban siempre en el invierno, siempre dejaban lana. Y cogían el trocito de lana que lo cogían y al copo, cogían el trocito de lana y al copo, y así lo hilaban. Bueno, y ese era claro, como estaba, ¿no? Pero fíjate, que nos cuenta Águeda, que es de Aigal de los Aceiteros, yo sabía porque ella había vivido y había hecho el queso toda la vida, y todavía se sigue haciendo queso. Yo el año pasado hice queso, que a mí me encanta, además me queda muy bien. Bueno, y nos cuenta la vida que llevaba antes, fíjate, de la lana, motilar, lavar la lana. Y dice, no, es que dijo, quedaba muy blanquita, esponjosa, luego tejerla, que esa lana picaba, esos calcetines que decía ella, que hacía sobre todo calcetines, refajos, eso picaba, ¿no? ¿Tú lo utilizaste alguna vez, Pedro? Algún jersey yo creo que probé de esa lana y efectivamente picaba. Picaba, y si es que eso tenía que ser una cosa, ¿no? Sí, no era así, pero bueno, si estaba bien hecho, que estaba bien lavada la lana. Sí, pero aunque eso sea, no picaba tanto. No, yo también lo sufrí. Yo he visto refajos de lana. Sí. Bueno, y calcetines no digo. Yo los he visto puestos, pero vamos, no. Sí, yo también puestos. Bueno, yo le he visto a una señora de allí precisamente que llevaba un refajo de lana y digo, ¿eso qué es? Y dice, este es un refajo de lana. Digo, madre mía, pica un montón. Eso, bueno, te paliaba el frío porque si te rascabas
La sangre circulaba más, ¿no? Lo que no ha dicho esta señora es que la lana también la empleaban para los colchones de la casa. Se me había olvidado, es verdad. Para los colchones. Es verdad, tienes claro, razón. todo eso ha evolucionado y ya no hay colchones Se de lana. utilizaba para las porque colchones. daban mucho trabajo, le tenían que dar la vuelta casi todos los días, mullirlos, tenían que deshacerlos y aquí había colchoneras con una vara. Vareaban la lana. Ya hemos hablado de ese tema, el colchonero, es verdad. Y el que hacía los colchones, que luego había una tela, era tela especial que llevaba con unos agujeritos, unos ojales, que luego se pasaban por ahí para que la lana no se pusiese en todas partes. Las cintas que llamaban, le ponían las cintas que cruzaban de una parte a otra al colchón para que la lana no se reuniera toda en una parte, sino se iba hacia una parte y la otra parte se quedaba sin nada, para que fuera siempre estuviera extendida, sí. Había colchoneras, en Vitorino había varias, incluso alguna vive. Sí. Pero la lana, lo que decimos, la lavaban para aquello que se usaba en casa, para hacer los jerseys, para hacer los calcetines, para hacer los ropa. Pero la que no la lavaban, la compraba el lanero. Y hacían bellones que llamaban. Claro, iba a comprar. Todavía y aquellos laneros los compraba. Hay gente que compra lana. Sí, compraban y venían. Entonces, había un lavadero de lana, que aquellos sí que lo tenían que lavar ya, que lo mandaban a las fábricas, y estaba en Macotera. El lavadero más importante de por aquí estaba en Macotera. Había un lavadero había allí. Muchos laneros allí, sí. Y allí había muchos laneros, venían de allí a comprarlos, y allí llevaban la lana lavada desde allí y la mandaban a las fábricas de Sabadell o al otro lado. Y en Béjar había otro lavadero, y aquello lo compraban los de Béjar, porque en Béjar tenía una fábrica de los mejores tejidos de lana, se hacían en Béjar. Esos eran muy buenos. La fábrica de García Cascón tenía lavadero, tenía camiones propios que venían a comprar lana por aquí, por toda la zona. Buenas mantas hacían en Béjar también. Buenas, las mantas de Béjar de lana eran muy buenas. Y los tejidos, aquellos, ¿te acuerdas de aquellas chaquetas que hacían de Cheviot, que eran de lana pura, que eran buenísimas, duraban mucho y abrigaban muchísimo y eran muy buenas. Allí, efectivamente. Pero la oveja era muy socorrida. Daba mucho. La oveja daba todo. Daba lo que dices, todo. Cordero, la lana, la leche y la carne. La carne, efectivamente. Daba todo. Por eso decían que el labrador arruinado buscaron el cochino o en la oveja. ¿El qué? Que el labrador arruinado, que lo levantaba el cochino y la oveja. Porque se aprovechaba todo. Se aprovechaba todo. Sí. Sin embargo, oye, lo que no hemos dicho cuando hablábamos de la venta de leche, el que tenía leche en casa, vacas, y las vendían, o sea, lo tenían para el consumo familiar, pero luego la que sobraba la vendían. La medida, el cuartillo. ¡Ay, el cuartillo! No hemos hablado del cuartillo. Es verdad. De chapa, tenían por un lado el cuartillo y por otro lado el medio cuartillo. Yo recuerdo todo eso. Sí, el litro. Por un lado era el litro y por otro lado el medio litro. Es era curioso. Y alguna gente conservarán esas piezas. Sí, también. En mi casa hubo, mira, te cuento. En casa de mis padres, mi abuelo era lechero y recogía la leche y luego vendía a venderla a Vitiudino mi madre. Y venía, yo siempre, Joaquín, escuché a mi madre que venía a casa del Vique y a casa de señora María la Vaquera, que no sé quién es. María la Vaquera. No tengo ni idea quién era. No recuerdo yo ahora tampoco. Bueno, pues dice que venía ahí y venía con un burrito. Un burro venía, dice, cuando el ave hacía frío se ponía traía una toquilla, dice, se me ponía como el hielo en la toquilla y venía a veces empapada y venía a casa de esa gente y ahí le tenían puesta una lumbre y se calentaba, pero venía caminando desde Yecla hasta aquí y vendía la leche en ciertas casas y ahí la gente iba a buscarla y traías, lo que dices tú, Pedro, el cuartillo y traía las cántaras de leche que eran metálicas, que yo conservo una todavía. Metálicas. Las traía y ahí vendía la leche, la medía con un tapón de corcho. Sí, con un tapón de corcho, sí señor, yo las tengo todavía. Que igual que con las cántaras del agua, que era con un tapón de corcho, pero esas eran de lata. Y entonces venía y se secaba y se calentaba la lumbre. Me acuerdo que siempre me dijo que cuántas gracias tenía que darle a esa gente porque le quitaba, cuántos fríos le quitaron. Y venía a vender la leche. Fíjate, yo no sé cuánta leche vendería, porque en un burrito, ¿cuánta leche podía traer? 2 cántaras. 2 cántaras, claro. Bueno, y luego después se marchaba. Luego después, cuando mi madre se casó, el que venía a vender la leche era mi padre, que venía con una moto y un remolque. Y un remolque. Sí. Una UCI, me acuerdo yo, colorada. Y vendía a vender la leche. Aquí a Vitiudino. ¿Dónde la vendía? Ya no recuerdo, pero ya venía en la moto, o sea que mis padres, y luego yo recuerdo de que iban a buscar gente, leche a mi casa de Vitigudino, iban a buscar un señor con un camión la leche, porque mi padre luego compraba la leche a la gente
y la iba a dejar allí. Y luego mi padre lo que hacía es que se la vendía a alguien que iba a comprar aquí leche. Eso era con un cuando ya camión. funcionaba aquí la central lechera. Exacto. Yo recuerdo ver a mi madre, fíjate, con un delantal, no se me olvida, un delantal, un de cuadros, con un bolsillo con bordado unas flores. Yo era pequeñita y me acuerdo que venía el señor y en una ocasión, yo era muy pequeña porque me ha metido a mí, en una broma, me ha metido en la cántara. Estaba vacía, lógicamente. Pero fíjate que y era de Vitigudino y no recuerdo quién podía ser ese señor. Bueno, entonces los primeros que comenzaron a recoger leche por aquí no fue para la central lechera que se instaló aquí, para esto de queso Carvel de Madrid. Empezaron a recogerla, la recogían para Zamora, que el queso Gran Cardenal, se llamaba en Zamora. Y empezaron a recoger, eran los Ambrosios, que llamamos, que era un tal Ambrosio, que era de Alvidave de la Ribera. Y aquí están los que vinieron con él, que estos eran no de la Encina San Silvestre, sino de... No, yo en Yecla iban a buscarla de Vitigudino, yo recuerdo. Sí, ya. Sí, pero era con un camión, que era desde aquí de Vitigudino, aquí vivían, sí. Y aquí tenían los camiones, aquí tenían aquellos camiones pequeños, iban con las cántaras aquellas grandes de leche, y... Sí, aquellas grandes de leche, claro, que eran... aquellas potas, que llamaban unas potas. Las potas de leche. Recogía la leche. Que luego había que lavarlas bien, claro, con agua caliente y aclararlas. Claro, vino el queso Carvel a recoger aquí la leche, que comenzó donde está el silo, por encima del silo. Ahí fue donde montaron la primera decían que la central quesera, pero era lechera, que recogían la leche y con cisterna la llevaban a Madrid. Y después ya la montaron donde está ahora, que sería Iglesias. Que fue allí, y aquella de Madrid, aquello fracasó, aquello era queso Carvel. Yo aquella vi, aquello grandísimo, era muy grande. Y recogía muchísima leche. Aquí venían ya trailers, ya cisternas, trailers que cargaban de leche ahí y iban a Madrid directamente. Pero le tenían que echar, había pocos enfriadores, no es como ahora, que ahora cuando la recogen, los llaman enfriadores, tienen como una cámara, pero que son de aluminio, y allí echan la leche y aquello se está moviendo y está haciendo frío, produce frío y no se pone mala la leche. Una cosa que quiero preguntar, porque yo recuerdo en mi casa, fíjate, yo tenía que ser pequeña pero lo recuerdo perfectamente, que le echaban una cosa a la leche que en un frasco que era de color negro. Sí, claro. Un líquido. Era para que no se estropeara la leche. No era para medir, y luego tenían y yo me acuerdo, lo de medir la leche era como un recipiente de acero inoxidable, tenía una barrita y luego por ahí se metía un palo que tenía como una cosa redonda abajo. Sí. Y se echaba la leche y eso flotaba. Y subía. Y eso marcaba los litros. Y ahí marcaba los litros que ¿Cómo se llamaba aquello, Pedro? Pues no lo sé. Un medidor. No era más, sí, sencillamente el medidor, ¿verdad? Lo llamaban. Y luego se echaba eso para saber cuánta grasa tenía No, ahí tenía ella otra cosa. La analizaban, sí, era así, ¿no? Sí. La graduaban, como se decía. Graduar la leche, sí, señor. Porque así veían si le echaban agua, exacto, el que la vendía o no le echaba agua. Depende, la grasa que tuviese la leche, le pagaban más o menos. Claro. ¿No era así? Así era, así. Fíjate que me acuerdo yo todavía, era un frasco negro, como si fuese agua oxigenada. Alto, sí, y eso le echaban. Le echaban en un recipiente que tenían, que era como un termómetro, y allí marcaba. Y eso ya lo tenían, mira, cuando venía tu madre a vender aquí la leche, ya el veterinario estaba obligado a analizársela. Y cuando le parecía al veterinario... Madre, Joaquín, sí. Y salía con ese líquido. Y el termómetro ese que tenía, le analizaba la leche, y si daba que tenía agua, le vaciaban las cántaras, no la dejaban vender. La vaciaban en la calle, en una cuneta. Cuando venía tu madre, te voy a comentar una anécdota, a mí las anécdotas me van muy bien, y una anécdota que ocurrió aquí. Aquí venía un señor desde Pozo de Hinojo venía con un mulo que venía entonces y traía 4 cántaras de leche y venía a venderla aquí. Y donde está, juntamente donde están Arturo del Río, donde está la clínica esa que hay ahí. Dental. A la clínica dental. Ahí existía un ultramarinos de ahí Arturo, había, ¿no? Bueno, pero antes eso era un corral. En la calle Santana sí que existía un corral por donde entraba un carro, pero no era para mantener ganado. Y aquí la llamaban las hueveras. Eran 2 hermanas, eran 3. Los 3 estaban solteros, un hermano y un varón y 2 hermanas. Y las que más se quedaron más años fueron las hermanas. Y ahí paraba el que vendía la leche.
Ahí venía la comunidad de pozos, ahí la gente iba a buscar la leche Ajá. allí, le medía, como tú dices, con el cuartillo ese y con el litro, traía un litro y un Sí, cuartillo. pero eso era y para luego- medidas cortas, la- era para pequeñas. cuando ibas Sí, con la sí. lechera a buscar por la noche la Sí, es leche que se tenía que cocer. 4 cántaras de leche no podían para muchas No. medidas, claro, pues es lo que traía aquel señor. Y venía de pozos para acá. Y mira, en Prado Redondo había una fuente muy pequeñita, Ahí a la lo misma orilla de la tiraron, carretera. Según vas para Moronta a la izquierda, venías para acá a la derecha. Pero siempre tenía un agua muy clarita, muy buena, muy limpita. Ya. Y se le ocurrió, según de que un día no tenía una cántara bien llena y parar allí. Y cuando estaba midiendo la leche de la cántara saltó una ranita y esas chicas verdes. Ah, sí. Le saltó la rana, eso es, como es cierto, como que estamos aquí. ¿No? ¿Cómo trae una rana? ¿No? Y le Es que pillaron, ¿no? él se disculpó, dice, es que paré a lavar una cántara vacía y no sé, saltaría Claro, a ver. saltaría la rana para allí. Pues, sí, pero lo cierto es que le había saltado la rana y la Ajá. gente decía, pues el de pozos no es legal, Fíjate. le echa agua en la fuente. Fíjate, Joaquín, te voy a decir una cosa. Yo recuerdo también de pequeña ir a buscar la leche para el consumo diario, porque no se compraba Tetrabric, era la leche de las vacas. Y ir a buscar la leche a casa de unos vecinos, iba con la lechera a buscarla todas las noches, me acuerdo. Y llegabas allí y te medían, como dices tú, con el cuartillo, y te medían eso. Y luego llegabas a casa con la lechera y había que cocer la leche. Y me acuerdo que desde que la poníamos mi madre puesta en el butano, ponte ahí que no se vaya la leche. Y cuando empezaba a subir, ya apagabas el butano, soplabas y ya estaba cocida, ya estaba hervida. Porque había que cocerla, la Claro. leche. ¿Cuántas veces se fue la leche por el butano? Y claro, te caía la bronca oportuna. La leche Eso, para era, que eso era quede... diario, ir a buscar la leche era diario. Sí. Para que quede bien, sobre que tiene que por lo menos pasar por 90 grados de temperatura. Claro, había que cocerla. Y entonces ya, la leche Y luego los calostros que vaporizada. decías tú, Pedro, son las primeras leches que da la vaca cuando ha parido. Que no hace mucho, Mateo, el que vive en la Mónica, yo venía de paseo, iba a ordeñar la vaca que había parido y dijo, ¿no querrás calostros? Dije, yo sí quiero. Y en una botella me ordeñó la vaca y me dio los calostros y yo los cocí. Y qué buenos estaban. Qué ricos estaban. Hacía años que no probaba yo los calostros, porque los calostros realmente te los regalaba la gente. No se vendían, se regalaban. Y siempre que paría alguna vaca, algún vecino, toma, que te traigo unos calostros para que cuezas. Y qué ricos. Los primeros eran como más Más espesos. era como grumos. Y los últimos ya eran como muy suave aquello. Qué ricos estaban los calostros. Y no se los podían dejar, si tenían el ternero, mamar al ternero mucho porque eran indigestos. No Si sé. el ternero se ponía malo, al mamar, porque De eso ya tenía no que tengo mamar mucha calostros, idea. pero pocos, ¿eh? Yo sé que cuando parían vacas, que normalmente, como había muchas vacas, siempre te llevaban calostros. Y aquello estaba buenísimo. Eran como medio amarillos, luego así, ¿no? ¿Tú no probaste los calostros, Pedro? Yo creo que sí. Hombre, se los he probado ¿Quién yo. no los ha probado? ¿Quién no los ha probado? Bueno, los la ha probado gente... todo el mundo. No, los niños de ahora no saben lo que son Bueno, no, calostros. ahora no. Ahora no. Ahora esto no. Ahora Eran ya- de vacas Ahora ya siempre. ni hay vacas. No, pero lecheras. sí, pero pues ahora lo que se comercializa En los mucho... supermercados no tienen calostros. No, lo que se me está comercializando mucho, que parece ser que tiene buen precio, son los terneros de las leches, de las suizas, que Sí. antes nadie los quería, sin embargo ahora por lo visto se está vendiendo a muy buen Sí, es precio. la carne más tierna. Sí, por eso supuesto. dicen Entonces, ahora. sí. No es que lo es, siempre lo fue más tierna. Tiene que... en fin, no se criaba mucho, porque entonces si era hembra, pues no se guardaba, ¿eh? Esa no se sacrificaba. De una vaca lechera a una ternera no se sacrificaba nunca. Muy raro, muy difícil. Además, no eran vacas, como digo yo, morronas, que se llamaban por aquí que no morraban. Las que sí morran son las cárdenas, ¿no? Esas Sí. son, y las negras, esas ya es otra historia. Sí, es así, hombre. Ya las que son, aquí pues suelen decir que son ariscas. Aquí son las suizas, son las que son blanca y negra, que son la Esas eran más mansas. También las había, ¿eh? Bueno, también alguna. Que alguna a ver las empujaba. águilas, como dicen Sí, por ahí, claro. un dicho, ¿no? Ya, también sabía que empujaban, eso por supuesto, pero bueno, la que es la morucha, y la que tiene raza de los moruchos, esa es brava, esa no es como la brava, no, porque esa coge y no, es muy difícil que cornee, empuja, te golpea, pero la brava no, la brava es que esa mueve el cuerno luego. Maneja el cuerno para clavar. Bueno, entonces eso es diferente. Pero la morucha ya, pues sí, esas son las que hay que tener mucho cuidado con ellas,
porque además dicen que eran tontas, se va cuando le parece a uno. Bueno, nos estamos saliendo del queso. Sí, del queso, que hemos estado hablando de hacer queso. Claro, pero claro, vamos. Yo no sé, ahora hay 50.000 marcas de queso, nos llegan de todas partes el queso. Sí. Ahora, las queserías que tenemos por aquí son leche cruda de oveja. La zona que mejor queso tiene prácticamente, la zona, podríamos decir, de la de Sarribes, ¿no? Que es el que mejor pasto tiene y parece ser que es el mejor queso de momento que tenemos por aquí, ¿no? Por aquí el mejor de las Arribes, pues es el mejor queso, era el de Trabanca. Ahora el de Bilvestre. Tenemos una quesería. El Bilvestre muy bueno. En Hinojosa, en Fregeneda. Sí, claro. Valsalabroso. Hay en todos los sitios donde hay un queso bueno. Hay una quesería artesanal. Aunque yo no lo pruebo, fíjate, yo sé algo de eso, pero no lo pruebo. Hay queserías artesanales que tenemos en Hinojosa, Queserías Cinara, y tenemos del Arco, que es en Bogajo. También, son queserías artesanales que se hace con ese queso, utilizan la leche solamente de sus ovejas, de su rebaño, y hacen su queso. Con lo cual, ese queso, la producción es muy pequeña y es más costoso, pero por lo visto es uno de los mejores quesos. Esa es la de Bogajo, del Arco. La Bogajo, del Arco, y la quesería Cinara de Hinojosa. Hinojosa la otra, yo con la... Mira, estuve con él, cumplimos el servicio militar juntos. De todos modos, ¿os dais cuenta de que por aquí son muy famosas las queserías? Sí, sí. Es que los pastos por aquí son finos, son buenos. Bilvestre, las de aquí, las de Vitigudino también. Sí, sí. Aquí el queso que hace Queserías Iglesias es muy bueno. Que es de Pereña. Pero muy bueno. Estamos hablando de Arribes. Claro, yo lo conocí en Pereña, pero muchísimo antes de que se fundara el Parque de las Arribes. No se había oído hablar del Parque de las Arribes cuando yo tenía, cuando sus padres y madre tenían la quesería. Arriba se va para el camino de la Virgen de Pereña. De la Virgen del Castillo. La Virgen del Castillo. Pues salía a la izquierda, allí tenía la casería. Por la cartera, por la calle que se iba allí. El queso de aquí es muy artesanal. Y el que ven en los supermercados son de fábricas. Claro. Y es que está elaborado con queso de oveja crudo, que eso también es importante. Sí. Así. Bueno, pues ha sido un programa muy, muy ameno y entretenido, hoy. Hemos contactado con alguna de las personas que sí que hacía queso durante su niñez. Contigo, Joaquín, que nos has hablado de tus años prontísimos, de niño, tempranos. Mis años de niño. Es verdad. Así. De ir a cuidar los rebaños de ovejas, ¿no? Así fue. Yo fue el primer trabajo, cuidar ovejas. Bueno, cuidé pavos también, ¿eh? ¿Pavos? Sí. ¿Pero los pavos se cuidaban? Sí. ¿Pero cuántos pavos tenía la gente? Había sitios que tenían muchos. El Moronta criaba muchos pavos. Y se vendían en las Navidades, pues venían a comprárselos y venían a Navidades muchísimo. ¿Pero cómo se cuida un pavo? ¿Dónde se cuida? Muy difícil. Por mí el pavo es muy difícil de cuidar. Claro, esto. Si el pavo cuando se cuida bien es de noche. ¿Cómo de noche? De noche a lo mejor se cuida. Para dormidos. Porque se quedan dormidos, se encierran y si no se quedan dormidos. Se agachan en el cuadrito y se quedan dormidos. Pero ¿cómo? No. Pero lo del pavo, cuéntame. Sí, solo por ti, un poco, por curiosidad. Había que, mira, los pavos hay que irlos a cuidar porque es que los pavos son muy tontos. Cuando son pequeños, no muy pequeños, que ya son grandes, pues salen unos saltamontes saltando y salen detrás de él y se van a... Vamos, es imposible que se alcanzarlos. Te daban un palito con una correa que iba a caer y con aquello le pegabas al pavo, le daba la vuelta. Y los juntabas todos juntos. Pero te daban unas ovas a correr, ¿qué sabes? No, aquello era muy... Pero Joaquín, ¿quién tenía tantos pavos? ¿Cuántos pavos cuidabas tú? Pues lo mismo, había 60 pavos. ¿Pero de quiénes eran? En Pozos de Hinojo. ¿Tantos pavos había? Sí. Ahí eso no lo tienes que contar. Un señor con más detalles, ¿eh? Se llamaba Emilio Cuadrado. Sí. Mi padre era al camino de esa carretera y fui para allí también a cuidar los pavos en el verano. Eso para otro día nos lo cuentas, ¿eh? En el verano era muy bueno cuidar los pavos, porque claro, había las encinas muy grandes y te ibas a la sombra. Sí. Como entonces no había bellotas, pues el pavo no se podía añurgar con las bellotas, pero los altamontes y los bichitos que había corrían detrás de ellos como diablos y corrían mucho. Eso nos lo cuentas para otro día, ¿eh? Para otro día lo contamos. Sí, de acuerdo. Sí. Bueno, nos despedimos, Pedro y Joaquín. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Ha sido una mañana muy amena, muy agradable y para la próxima semana continuamos con más y mejor. Hasta pronto. Y nos despedimos, decimos que hasta el próximo jueves. Ajá. Que tienen bien escucharnos, pues nada, ya saben. Y le mandamos un saludo a Abel, que nos está escuchando. Efectivamente. Que para otro jueves ya estará aquí con nosotros. Ya si hay algún voluntario que se atreva a venir,
También. todos los jueves como estamos haciendo nosotros. Es verdad, tienes toda la razón. Tenemos que buscar a alguien. A alguien que venga con nosotros y nos eche una mano. Más temas porque, saldrán. Sí, seguro que sí. porque Nos despedimos, Joaquín, dime. de nuestra zona hay muchas cosas que contar, muchas, y muy antiguas, ¿eh? Ajá. Muchas que a los jóvenes le hablamos y claro, dicen, ¿cómo iba a ocurrir eso? Pues claro que ocurría. Sí, ¿cómo lo tuyo Ya hablaremos de Julián cosas Ramos? y un día tenemos que, María Teresa, como he dicho yo, las calles. Sí, Esta calle Pedro bueno. Velasco, porque que esta era el camino principal por donde pasaba el ganado, ¿eh? Aquí la carretera de circulación no existía, eso para otro día. Eso para otro día lo contamos. Más y mejor. Hasta pronto, gracias por estar aquí. Venga. Feliz fin de semana. Y algo de conversación. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción.